exponencia, necesita entonces contraste empírico con un caso que se dio en la región de Azuero y que tiene connotaciones jurídico-penales que lo vamos a ver. Por razones entonces de estrategia, iniciaremos con el aspecto teórico. En primer lugar, los aspectos básicos del derecho penal. El derecho penal panameño, como el conjunto de normas jurídicas que regulan delitos y penas, de una u otra forma también protege el agua. Históricamente ha sido así. Pero nuestro nuevo Código Penal del 2007, que entró en vigencia en mayo del 2008, contempla una dogmática penal nueva. Es decir, por primera vez en la historia panameña, de todo el derecho penal panameño, nosotros vamos a reconocer dentro de la legislación panameña bienes jurídicos tutelados, pero al lado de esos bienes jurídicos tutelados vamos a encontrar también valores. ¿Y por qué es importante eso? Porque lo que se protege en el derecho penal son valores que tienen trascendencia en un momento determinado. Esa es la característica fragmentaria del derecho penal. ¿Por qué? Porque el derecho penal, dentro de todas las ramas del derecho, es una medida cautelar, como la detención provisional, o a través de la pena, como la pena de prisión, que es una pena principal, o bien como las penas sustitutivas o accesorias, que de una u otra forma van directamente a la persona natural. Por eso este concepto de bien jurídico en el derecho penal cobra interés. Y vamos a ver también que nuestro Código Penal se hace eco de las convenciones y tratados internacionales en materia de agua y por supuesto que se ven reflejados en las diferentes leyes. Pero aquí hay un aspecto muy importante que lo vamos a ver con el caso que les voy a comentar. Por primera vez en la historia panameña también nuestro Código Penal sanciona a personas jurídicas. Históricamente el derecho penal no se hizo para personas jurídicas, por aquel adagio de que solo las personas naturales pueden cometer un delito. Entonces nuestro Código Penal nuevo introduce la responsabilidad penal de las personas jurídicas. ¿Dónde se protege el agua jurídicamente en nuestro país? La Constitución política, y es importante que de aquí partamos, protege el agua, pero lo hace de la siguiente manera, en los artículos 257 y 258. No pueden ser objeto de apropiación privada las aguas subterráneas y termales, que no podrán ser objeto tampoco del mar territorial, las aguas lacustres, fluviales, las playas y riberas de las mismas. ¿Qué significa? Como una premisa fundamental, digamos como un valor constitucional. Ninguna agua de este país que esté en la superficie terrestre puede ser objeto de apropiación privada. Y eso es importante, ¿por qué? Porque cuando vamos a ver la protección penal que pueda tener el agua, si está dentro de una finca privada, por ejemplo, nuestro código establece que, nuestra constitución, establece como la norma fundamental de todo Estado, que no pueden ser objeto de apropiación privada, sea el Estado en que se encuentre esa agua. Partiendo de eso, entonces, en materia de ambiente, ya propiamente dicho, el artículo 41 de la Ley General del Ambiente, que es la ley que ustedes ven aquí, señala que el agua es un bien de dominio público. ¿Por qué es un bien de dominio público? Nos pertenece a todos. Y por lo tanto, su conservación y uso es de interés social. No es cierto que el agua pueda ser objeto de apropiación privada por ningún particular, vuelvo y repito, en ningún estado en el que se encuentre. Para ello también en Panamá tenemos un Plan Nacional de Seguridad Hídrica del 2015 al 2050, denominado Agua para Todos, y que obviamente también protege este recurso humano. Entrando propiamente dicho entonces, ¿cómo se protege el agua en el derecho penal? De manera directa, cuando nuestro código establece conductas que protegen ese bien jurídico denominado agua, como recurso natural, por ejemplo, en el artículo 399 como un delito, que es lo que vamos a ver más adelante, pero es un recurso natural. También como agua cruda y como agua potable, que está en el artículo 304. De manera indirecta también se protege penalmente el agua cuando, por ejemplo, se causen daños de canales destinados a la irrigación, conducción del agua
que son delitos contra la seguridad colectiva, y también cuando se utilizan grupos organizados, lo que se conoce como delincuencia organizada, establecido como delito en el artículo 328, que de una u otra manera puedan utilizar el recurso agua para sus actividades ilícitas. Como yo les decía, y lo traigo a colación porque es el objeto también de la ponencia, la persona jurídica por primera vez en Panamá puede ser objeto de una investigación penal. Y el artículo 51 señala cuando una persona jurídica sea usada o creada para cometer delitos, siempre que sea beneficiada por él, se le aplican estas sanciones. Como ustedes ven, las sanciones que se aplican a las personas jurídicas difieren de las sanciones que se aplican a las personas naturales. Aquí puede haber cancelación o suspensión de licencia, una multa no inferior a los $5.000 y superior al doble de la lesión o beneficio patrimonial, la disolución de la sociedad, etc. El artículo 97 de nuestro Código Procesal Penal supera algo que no estaba en la legislación anterior en materia de sistema de enjuiciamiento penal, y es a quien se le atribuye responsabilidad por los actos delictivos cometidos por una persona natural. Obviamente que una persona jurídica difiere de una persona natural en que la persona jurídica tiene un patrimonio distinto, pero tiene una directiva, pero detrás de la directiva realmente están los verdaderos propietarios, que son los accionistas. Sin embargo, nuestro código, nuestras leyes en cuanto a personas jurídicas pues se refiere, establecen lo que se llama el velo corporativo. ¿Qué es el velo corporativo? Toda sociedad tiene de por sí cierto tipo de privacidad en la creación de esas personas jurídicas. Para efectos del derecho penal, mejor dicho, del procesal penal, ¿quién responde por una persona jurídica? El presidente o su representante legal. Así que a él es que se le atribuye la responsabilidad en el caso de las personas jurídicas. Visto esto entonces de que la protección al agua desde el punto de vista penal puede ser de personas naturales, personas jurídicas, pero también lo que vamos a ver acá es la comisión de un delito. Voy a presentarles un caso que me tocó atender. Vamos a ver los antecedentes, la etapa de investigación, la etapa intermedia, la etapa de juicio oral, ventilado obviamente bajo las reglas del sistema penal acusatorio. ¿Cuáles son los hechos que se dieron? El sábado 21 de junio del 2014, a la altura del puente del río La Villa, que comunica los distritos de Los Santos y Chitré, se observó una mancha oscura por la que, al realizarse una inspección técnica ocular, se tomaron muestras de agua y se dispone por recorrer la ribera del río La Villa, aguas arriba, encontrándose en el área de la toma de agua de la planta potabilizadora de Vida de Chitré, que emanaba del agua un olor fuerte en particular, y había una gran mortandad de peces entre bacana, róbalos y sardina. Igualmente se procede a tomar muestras de agua y de la especie muerta, las cuales fueron enviadas a los laboratorios de química, biología y toxicología forense vía aérea para preservar las muestras. El domingo siguiente se realizó la fuente de contaminación en las parcelas del río La Villa, aguas arriba, ubicando la fuente contaminante en la parcela número 1621 de una empresa que por razones de reserva no lo vamos a mencionar, en donde se había producido un derrame de drenaje producto de la ruptura de tuberías hidrantes, la cual por gravedad llegó a la quebrada de PC y directamente al río La Villa, tomándose muestras en estos puntos que debe ser analizada por el laboratorio de toxicología forense del Instituto de Medicina Legal, arroja como resultado la presencia de herbicida conocido como atracina, que llegó a contaminar el agua potable que se distribuye pues, en las comunidades de La Arena, Monaví, Pedro, San Pedro y Esparta. Esos son los hechos que se ventilaron en el año 2014. La formulación de cargos en este sistema se hace en audiencia. Esa audiencia se realizó el día 10 de julio del 2014. Cómo estos hechos que les acabo de mencionar se pueden subsumir dentro del derecho penal.
en los delitos contra el ambiente y el ordenamiento territorial, en la modalidad de delito contra los recursos naturales, concretamente el artículo 399, numerales 2, 4 y 5, y persona jurídica en el artículo 423. Pero también porque se ve una contaminación de agua potable en el artículo 304 del Código Penal, que es un delito contra la seguridad colectiva. Aquí se acusó en principio a la persona jurídica, que era una sociedad, no una empresa, y también personas naturales, que fueron pues el gerente y el supervisor. Como quiera que se trataba de digamos, de unos hechos que desde el punto de vista probatorio era bastante extenso en la investigación. Nuestro código solamente da 6 meses para investigar, pero como ustedes escucharon, había laboratorios metidos también acá, ¿verdad? Se tuvo que pedir una extensión del término, elevarlo a lo que se conoce como asunto complejo, el 8 de enero del 2015. Por lo tanto, el término de la investigación se demoró hasta el 10 de julio del 2015. Se pide una prórroga de 15 días, que venció el 31 de julio del 2015, y eso significa que ya a ese año, a ese mes, la investigación estaba completa. Es decir, frente a los hechos que ocurrieron, ya la Fiscalía tenía entonces todos los elementos de convicción hasta ese momento para presentar una acusación en este sistema penal. Acusación que se hace el 6 de agosto del 2015, donde la Fiscalía presenta los elementos probatorios, entre ellos testimoniales, documentales, periciales y también evidencia demostrativa para acreditar esos dos hechos que yo les acabo de decir que pues, se subsumen en los delitos del artículo 399 y 304. También nuestro código establece medidas de protección al ambiente. Una de las medidas de protección que se aplicaron son medidas de protección porque tienden a evitar, a prevenir que el efecto del delito continúe. Estamos hablando de una supuesta contaminación en las riberas del río La Villa. Entonces, para evitar que eso sucediera, se aplicaron medidas de protección, entre ellos la contemplada en el artículo 337 del Código Procesal Penal, es decir, la suspensión de las actividades que haya dado lugar al daño ambiental investigado, porque así el artículo lo permite. ¿Qué sucedió durante la etapa intermedia? La etapa intermedia es una audiencia, luego de haberse formulado los cargos, como ya lo dije, donde el fiscal, el Ministerio Público, debe llevar el escrito qué pruebas va a presentar en la audiencia del juicio oral. ¿Sí? Y por su parte la defensa también debe llevar qué pruebas va a develar en ese momento que quiere que se le practiquen en el acto de la audiencia oral. Como ya se dijo, pues hay una persona jurídica y también hay personas naturales. Es importante señalarles que esta audiencia se realizó el 8 de abril del 2016. Aquí, paradójicamente, aunque no lo crean, todo el mundo en la región de Azuero dice que están afectados producto de esto. Ya ustedes conocen qué es lo que pasó. Pero, ¿cómo puede una persona natural, jurídica, meterse como víctima en uno de estos delitos y reclamar, por supuesto, en primer lugar, coadyuvar con demostrar la responsabilidad de los delitos y en segundo lugar, pedir indemnización por daños y perjuicios derivados de esos delitos? ¿Sí? Víctimas podemos ser todos. Nuestro Código Procesal Penal establece un concepto muy amplio de víctima, derivado precisamente de las convenciones internacionales, lo que se conoce como el soft law de los organismos internacionales. En esta audiencia nada más se metió una sola organización, se metió a reclamar como que ella se sentía afectada, pero no logró acreditar su legitimidad, es decir, no logró acreditar qué relación tenía la actividad que esa fundación o esa asociación hacía con respecto a los hechos investigados. Por lo tanto,
se dio una exclusión en esta etapa de los querellantes y no se presentó ninguna persona a reclamar daños y perjuicios, por lo menos en el proceso, dentro del proceso penal. Como lo van a ver también, nuestro Código Penal establece unas penas para las personas naturales jurídicas. ¿Cuánto estaba pidiendo la Fiscalía por este delito de los recursos naturales? Que son penas pecuniarias, porque se trata de personas naturales. Y en el caso de personas jurídicas, se estaba pidiendo una pena de prisión de 72 meses por los de recursos naturales, aumentada hasta la mitad porque habían agravantes, que la pena quedaba en 108 meses, que son para las personas naturales. Y por el delito contra la salud pública, que es el de contaminación de aguas potables, una pena de 10 años, lo que en totalidad eran 19 años de prisión para las personas naturales, más 5 años de inhabilitación para el ejercicio profesional. Vamos ahora a la etapa del juicio oral, es decir, una vez que ya se pasa a la audiencia del juicio oral, que se desarrolló del día 14 de junio al 13 de julio del 2016, casi un mes demoró esta audiencia en el sistema penal acusatorio. La teoría del caso de la Fiscalía, de la defensa, ¿verdad? Contempla elementos fácticos que ya lo vimos, es decir, cuáles son los hechos que ocurrieron el día 21 de junio del 2014, los elementos jurídicos que delitos y, por supuesto, las pruebas que se presentaron durante el debate de esa audiencia. No vamos a abordar todas las pruebas porque eso es interminable, ¿verdad? Pero sí trae lo más digamos, relevante, pudiera decirse. Estos elementos fácticos se hicieron tomas iniciales del agua. El agua tanto del río La Viña, agua cruda, como de las potabilizadoras, pero en diferentes tomas de agua potable en diferentes, digamos, sectores, que abarcaba Herrera, Chitré, Guararé, hasta allá, porque también se vio involucrada la potabilizadora en el Faro de Los Santos. Las muestras se tomaron el mismo día 21 y terminaron de tomarse hasta el día 3 de febrero del 2015, durante un periodo de tiempo que se tomaron estas muestras. Nosotros tenemos que señalar que en el interior de la República, al inicio del sistema penal acusatorio que inició en el 2012, el resto del país en el 2016, no se cuentan con todos los laboratorios del Instituto de Medicina Legal. Por lo tanto, no tenemos en el interior ni laboratorios de toxicología forense, ni de sustancia controlada, ni de biología, ni de química forense. No tenemos laboratorio. Lo que significa que esas muestras debieron ser colectadas y trasladadas hacia la ciudad capital para que fueran analizadas. Obviamente que uno de los puntos que se cuestionó es la recolecta de muestras. ¿Cómo se recogen esas muestras? Porque eso no es llegar al río La Villa y voy a meterme por aquí, voy a meterme por allá y voy a coger agua. O abrir la pluma de mi vecino y voy a decir, voy a recoger agua ahí para ver si la llevo al laboratorio. Eso tiene toda una regulación con reglas técnicas que se llaman regla Copaní, en el caso, por ejemplo, de agua potable. Y en el caso de aguas crudas también hay una regulación para el mismo muestreo. Es decir, si nosotros vamos a recoger agua aquí, hay que saber cuáles son los puntos en que vamos a tomar ese muestreo. No puede ser así al azar. Entonces esto tenía una dificultad para nosotros porque se tuvo que trasladar el personal de Panamá hacia el interior para practicar esta recolecta de agua. También dentro de esta audiencia se presentaron testigos que fundamentalmente fueron, digamos, personas que tuvieron conocimiento directo del hecho, porque como ustedes escucharon en la narrativa del elemento fáctico, fue una mancha chocolatosa que venía bajando por el río y que algunos se preguntaban eso qué era. Mucha gente la vio, otra gente no la vio, pero se tomaron entrevistas a una serie de personas. No todos fueron a la audiencia, obviamente, sino aquellos que se consideraban que podían arrojar algo importante para la teoría del caso de la Fiscalía. Se trajeron peritos
La Fiscalía trajo peritos de todo los laboratorios científicos de Panamá, también pruebas documentales, obviamente, y una evidencia demostrativa consistente en que la defensa cuestionó desde la etapa intermedia la recolección de las muestras por parte de la Fiscalía. ¿En qué sentido? En que esa muestra no se puede echar en cualquier recipiente, tiene que echarla sobre todo depende, porque aquí hay algo que sí tengo que decir, y es que cuando esta situación se da, que se activa, obviamente, el inicio de la investigación, no se sabía eso que venía río abajo, qué era. Nadie sabía qué era, por lo menos no científicamente. Alguna gente decía, sí, eso es vinaza, porque ya estamos acostumbrados a verla, porque no es la primera vez que eso ocurre, pero esa percepción que pueda tener una persona frente a demostrar científicamente, o por lo menos desde el punto de vista técnico, científico, ¿qué es eso? Había que demostrarlo. Entonces, la defensa empezó a cuestionarnos eso sobre la recolección y el muestreo también que se hizo. Pero también se cuestionó por parte de la defensa, que ellos también trajeron, a diferencia de nosotros no traemos peritos internacionales, es decir, peritos de otro lado. ¿Por qué? Porque cuando se recoge la muestra de agua, no se sabía que se estaba buscando en realidad. Cuando se llega a eso al laboratorio, se va, como ya lo dije, para todos los laboratorios, el laboratorio de química, que tiene una búsqueda diferente allá, característica químico-física allá, de biología que busca otra cosa, de toxicología que busca otra cosa, y por supuesto ahí no se sabía qué se estaba buscando, qué era lo que podía estar bajando ahí, por lo menos en esos laboratorios. Cuando esas muestras se meten al laboratorio de toxicología, ahí es que se dan cuenta, luego de varias muestras, como yo lo expresé, la física de muestras, es que se dan cuenta que el agua, las muestras que se habían llevado, contenían atracina. Pero hay una particularidad en esto. El atracina es un herbicida que de espectro, pero es de uso, no necesita receta, como algunos herbicidas en materia como productos propiamente dichos, sí necesita receta por el tipo de cinta que tiene. Esta no. Así que ahí, luego de descubrirse eso en el laboratorio, entonces fue que se llegó al resultado y se siguieron tomando muestras, pero esas muestras siguieron dando resultados altísimos de atracina, ¿sí? Y nosotros, pues, en los alegatos se tocó el tema del artículo 399 con las agravantes. Cuando se cause un daño directo a las cuencas hidrográficas, el río La Villa es una cuenca hidrográfica a nivel internacional identificada por el número 128 de la clasificación. También se metió como agravante que se afecten ostensiblemente recursos hídricos. Recuerden que en los hechos hubo muerte de especies animales. La muerte de estos especies, por ejemplo, de estos animales acuáticos, no se da directamente porque hayan absorbido atracina o vinaza, sino por el efecto que tiene sobre todo la vinaza en el agua, que es la pérdida del oxígeno. Se limita el oxígeno y por lo tanto los animales acuáticos no tienen esa posibilidad, por eso entonces. Y el número quinto, cuando se pone en peligro la salud o la vida de las personas. Fíjense que nuestro código establece que se ponga en peligro, no necesitamos para esta agravante que alguien enferme, como algunas personas quisieron hacer ver, sino simplemente que se ponga en peligro. Es lo que se llama delito de peligro abstracto en derecho penal. Pero también el código establece una responsabilidad para las personas jurídicas, concretamente para el delito de recursos naturales, cuando la persona jurídica sea utilizada para ocasionar estos hechos punibles al ambiente. La pena allí, fíjense que oscila, a diferencia del resto de los delitos, de 5.000 hasta 100 millones de balboas, oscila esa multa que se pone a las personas. Si ustedes prestaron atención a la pena del artículo 52, es mucho más baja. Es la única multa de personas jurídicas que llega hasta los 100 millones de dólares, dependiendo del delito ambiental que se
haya ocasionado. ¿Qué contaminantes se encontraron? La piscina, concretamente 90 gesafrin, que es un herbicida selectivo sistémico y residual para el control de maleza, cultivo maíz, sorgo, granífero y caña de azúcar. Y también se encontró la vinaza, que es el líquido espeso que queda después de la fermentación y destilación con un color café, es un residuo altamente corrosivo. Pero aquí hay algo muy interesante que sí quería explicar. La atracina tiene una regulación legal por un decreto ejecutivo de 1997 sobre el uso de plaguicidas y fertilizantes, pero hay un uso de parte de los establecimientos 90, pero realmente queda a discreción de las partes saber utilizar una dosis efectiva. Es decir, si nosotros preguntamos si hay alguna regulación, alguien que supervise el uso de esto, por lo menos para este momento, cuando se dé los centros, no, inclusive el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, que tiene una dirección nacional, nos unimos con ellos que también sirvieron de testigos para estos hechos, pues, a pesar de que el decreto sí lo señala, pues cada persona, precisamente porque este herbicida es de uso de daños mínimos, ¿no? Hay otro resuelto que establece los fundamentos para la aplicación de plaguicida vía terrestre y, por supuesto, la Agencia Mundial de la Salud para la Protección Ambiental de los Estados Unidos, que también se utilizó. En cuanto a la vinaza, que fue el otro contaminante que se encontró, que vimos pues, que la vinaza es el residuo del proceso de destilación, es un fertirriego en este caso, y que aquí sí hay un autocontrol y buenas prácticas. Lo que se utiliza, ustedes saben que en materia pues, agrícola, las buenas prácticas es una costumbre por parte de los productores. Y por supuesto, hay una regulación a nivel de la Ley General del Ambiente en los artículos 106 y 107 sobre la prevención de la contaminación. Allí nosotros vimos las agravantes también en cuanto a las leyes que regulan eso, las tres que les acabo de mencionar, y vimos los tipos penales, por lo menos este habla de la contaminación de agua potable, que era lo que se había encontrado ahí, que se logró demostrar una contaminación de agua potable. Pero fíjense, a diferencia de la vinaza, de la atracina en aguas, digamos, terrestres, que están allá en el río La Villa, cuando el agua se procesa para consumo humano es agua potable. Ya esa agua tiene otra regulación que está en las reglas Copanit de 1999, donde dice el límite máximo permitido para la atracina, que era de 2 partes por millón, microgramos por litro. Y también, por supuesto, está el decreto que regula el suministro de agua potable y alcantarillado en nuestro país. Los niveles que se encontraron, de acuerdo a esta normativa, en agua potable, estoy hablando, agua potable, estaban por encima de los 2 partes por millón que establece esta normativa, que es copiada de la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Esta sentencia fue dictada el 11 de agosto del 2016. Allí también se consideró que se habían infringido las normas de contaminación y contaminantes de la Ley 41, también el Acuerdo de Marrakech de la Organización Mundial del Comercio, las reglas Copanit que les acabo de decir, por supuesto, y las normas ISO 17025. ¿Qué son las reglas ISO? Las reglas ISO son reglas de calidad de laboratorio, pero se estaba cuestionando que los laboratorios panameños, por lo menos los laboratorios del Instituto de Medicina Legal, ninguno estaba acreditado con reglas ISO, lo cual es cierto. Recientemente se acaban de aprobar con reglas ISO el laboratorio de documentología forense y el laboratorio de ADN ya tiene reglas ISO. El proceso de reglas ISO están todas las demás, ¿sí? Por lo tanto, sí hubo una infracción a las normas ambientales. ¿Y qué dijo el tribunal? Aquí lo pueden ver, que existió una contaminación ostensiblemente fuerte del recurso hídrico natural, y la fuente de contaminación eran de las parcelas 21 y 26 del río La Villa, y la vinculación de la empresa, pues, que tenía, pues, sobre la responsabilidad de controlar toda contaminación conforme lo establece la ley. Importa señalar algo aquí, porque ya me levantaron el color rojo allá.
se condenó a la empresa a pagar $1 millón. A la persona natural se le condena 48 años de prisión, al ser solo una persona. Se ensayaron recursos de apelación y quería mostrarles esto. Una cuantificación de los daños ambientales por la amenaza. ¿Cómo se cuantificaron estos daños? Se hizo por parte de Mi Ambiente un estudio, una fórmula matemática, un doctor en economía aplicada, utilizando como variables los informes químicos de los laboratorios de química, fundamentado en lo que se conoce como los sólidos suspendidos y también en el oxígeno que se pudo haber afectado. Él hizo una distancia de 17 kilómetros de la empresa donde se ubica la potabilizadora, la fuente sobre el río La Villa, la desembocadura, más el ancho promedio del río, el promedio que da, dado que tenía varios días, para que esa amenaza llegue al mar, ¿no? Para que se vaya. Y entonces él hizo un cálculo de esta fórmula económica y logró determinar, pues así, que la afectación fue 3.999.325 metros cúbicos de agua con esta fórmula. Por lo tanto, dice que podía demorar en desecharse hasta el mar, el punto de origen, que eran las parcelas que acabo de mencionar, 19 días. Eso traducido a dinero, pues lo cuantificó el Ministerio de Ambiente en 608.930,44, que fueron las sesiones administrativas que se impusieron allá. Para terminar esto, pues sé que ha sido bastante rápido la exposición, pero la importancia que tiene el agua en materia penal como delito, sí, en este congreso, pues que se está hablando de eso, sí ya hemos tenido antecedentes, no es el único que hemos tenido, hay otros antecedentes que ya se han dado, pero respetuosamente por razones pues del tiempo y también de digamos, de los tipos penales en situación un poquito más compleja, he querido, para efecto de la ponencia, compartir esto con ustedes en la tarde de hoy. Así que muchas gracias por su atención. ¿Alguna pregunta? La dama primero. Dicen que nada más van a hacer 3 preguntas por efecto del Congreso, ¿no? Felicito a los organizadores de derecho, ¿verdad? Y a usted, un gran maestro, doctor Chan. Yo soy enfermera, no soy abogada. Pero siempre me llama mucho la atención cuando nos presentan una conferencia de tipo que nos ilustra. Y me remonto a lo que es los derechos reivideños, que habla sobre cómo una persona, ¿verdad?, puede hacerse dueño en un X terreno y tengo un río en ese terreno y voy talando árboles y sin embargo esa fuente o ese manantial tiene su raíz en ese terreno de ese agricultor, pues. Entonces, cuando llega a un área turística, tú ves que el agua, el área turística va mermando el chorro del agua. Entonces, lo que era un lugar turístico para las personas ya no lo es, porque hubo alguien que dice que tiene los derechos sobre ese río. Y hablo del chorro de las Palmas del Agua, que era un lindo chorro. Y cuando fui a investigar, jóvenes, el dueño de su terreno en la cabecera del río ha talado todos los árboles. Y el chorro a mí me dio tristeza verlo. Y lo otro también es, ¿qué penalización hay para las personas en este país que dañan el ambiente alrededor de las personas por crear industrias y que el producto para esa industria contamina el ambiente? Y por tener gran cantidad de dinero y formar parte de una familia política, por así decirlo, los pobres se ven afectados y su
nicho ecológico va quedando con un riesgo, lo que usted dijo, un riesgo a la salud, pero que no se penaliza porque no hay nadie enfermo. Cuando venga la leucemia de los niños o la contaminación de enfermedades respiratorias como el hantavirus, entonces vemos qué hicimos los panameños para evitar esos daños. Gracias, doctor. En realidad, gracias. No sé si es lo que me trae una pregunta, de lo que capté, sí existe, ya lo dije, ¿no? Por primera vez en Panamá, las personas jurídicas van a responder hasta 100 millones de dólares por contaminación. No solamente contaminación, la contaminación es un solo verbo rector, pero allá hay contaminación, destrucción, tala, que son otros verbos rectores que también se pueden utilizar. En el caso que usted está diciendo, también se puede utilizar este delito ecológico o ecocidio, pero con otro verbo rector. Y nuestro código sí establece catálogo de delitos ambientales amplio, muy amplio. Es amplio, pero no es tan, digamos, tan extenso como otros países donde tenemos, por ejemplo, minería ilegal. Panamá tiene minería ilegal, pero en otros países como Perú sí está el delito de la minería ilegal expresamente tipificado. En Panamá no tenemos que utilizar tipos comunes como es tipificado en el sistema. Sí, buenas tardes. Con respecto a la pregunta de la compañera, para aportarnos, eso lo dicta la ley forestal, que es la ley número 1 del 3 de febrero de 1994. Quería preguntarle si ya una vez que han terminado este proceso ustedes, se siguen haciendo muestras en el río La Villa, con respecto a atracina o algún otro elemento. Recuerde, como yo lo dije, para efecto de un proceso penal, los procesos penales no son preventivos, son represivos, como yo lo dije. Entonces, nosotros vamos a actuar cuando ya hay un daño, una posible contaminación. Y lo que se practica, todas esas muestras que usted escuchó, todo, es para acreditar un hecho y para demostrar vinculación. Pero no, por lo menos desde el punto de vista de un proceso ya eso culminó, hay una sentencia que está pendiente, un recurso nada más, pero no. El falta acá de lo que yo estoy hablando de la protección penal del agua, no podemos. Última pregunta. Buenas tardes. De hecho, quiero agradecer y felicitar la organización de este congreso. Yo ayer vine como invitado especial y cuando vi la agenda del congreso terminé inscribiéndome y participar en muchas de las charlas que se van a cabo, de escoger la suya. Y le tengo una pregunta específica. ¿Hay alguna ley y cuánto regula esa ley, por ejemplo, en el caso de las cuencas hidrográficas como lo es Río La Villa y específicamente donde hay tomas de agua certificadas para una población como es el caso acá? ¿Qué tipo de ley y qué distancia se regula, si existe, en lo que puede ser protegida las riberas del río, del centro del río a la izquierda o a la derecha en todo su paso? ¿Hay alguna distancia mínima? Una pregunta bastante técnica, ¿no? Pero obviamente que cuando uno se mete a explicar derecho penal, tiene que meterse a esos aspectos administrativos, más que todo la pregunta es administrativa. La regulación de las cuencas sí está en Panamá por un decreto que yo mencioné, y que no es solamente de Panamá. Las cuencas vienen contándose. Si usted ve, yo dije, el río La Villa, cuenca 128, usted dice, ¿dónde están las 127 patrones? En Panamá no hay. Son cuencas internacionales que vienen desde el norte hasta el sur. Se cuentan, ¿sí? Entonces nosotros, no es la única que tenemos otras cuencas hidrográficas en la región de Azuero. Así que es una regulación internacional, pero que también está, digamos, asumida internamente por un decreto. En cuanto a la otra pregunta que usted habla respecto a la protección del río, entiendo, una de las cosas que yo aprendí es que qué tipo de agua es el río La Villa. Si son aguas recreativas, porque hay aguas industriales, aguas de consumo, aguas procesadas. Y en el caso del río La Villa se formó, digamos, un punto en un momento determinado, porque había muchos especialistas que querían explicar, inclusive un famoso doctor ambiental que hay por ahí,
que él venía de parte de la empresa, a explicar para él desde el punto de vista jurídico qué regulación debe tener las aguas del río La Villa siendo una cuenca internacional hidrográfica. Y hay un decreto que regula, no tenemos con exactitud para decir es agua recreativa con contacto, sin contacto, como dice un decreto del 2008, porque en realidad se trata, para los efectos penales que estoy hablando, se trata de aguas que no son potables, es decir, que no son aptas para el consumo. Eso es importante, ¿por qué? Porque la normativa penal remite a la normativa ambiental. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo allá en el ambiente? Y créanme que cuando uno se mete a determinar con exactitud cuál es la norma ambiental, como lo vieron ahí, que se infringió administrativamente, eso es un mundo realmente. Por eso es importante que siempre haya ese acercamiento, porque también, por ejemplo, en el caso de la atracina, teníamos que saber cuál era la regulación, si se siguieron los parámetros. Pero en cuanto a la regulación en sí del río, de la cuenca del río La Villa, porque hay microcuencas también por ahí involucradas, es una regulación internacional. Y en cuanto al uso y regulación, y lo que preguntaba la profesora, si cuánto deben estar a las riberas del río, ya eso es una regulación también que establece el ambiente y que depende del tipo de terreno que usted tenga a la ribera. O sea, porque si es, por ejemplo, en el caso que estoy hablando de fertigrego, había que tener bosque de galería al lado, para que el producto no cayera y para que no se diera tanta, digamos, erosión de la tierra. Pero sí existe esa regulación, por lo menos a mí. ¿Alguna otra pregunta? Yo también con respecto a lo que él pregunta, lo del río, se debe dejar un margen de cobertura boscosa a ambas orillas según el ancho del río. Eso lo dicta la ley forestal, que es la ley número 1 del 3 de febrero de 1994. Eso lo dicta en el artículo 23. En las nacientes de los ojos de agua que llamamos, si está una naciente en un terreno plano, se debe dejar un radio de 100 metros. Si está una naciente en una pendiente, se debe dejar 200 metros de radio. Y con respecto al manejo de las cuencas, usted lo mencionó ahí, que es la ley número 44 del 5 de agosto de 2012. Esa es la que dicta un régimen especial administrativo para el manejo, protección y conservación de las cuencas hidrográficas, manteniendo un desarrollo sostenible de todas. Así que esa es la ley 44. Una observación solamente, miren, porque la materia mía es penal, por supuesto que uno se mete en los temas administrativos, pero la ley 1 de 1994, que es la forestal, ¿por qué no la cité? Porque esa ley establece un procedimiento para investigación de delitos que no está en desuso, que está en desuso porque establece una comisión conformada por administrativamente para investigar delitos ambientales. Entonces, hubo un fallo que dijo que eso no puede ser porque la investigación de los delitos que establece esa ley no le compete a una comisión, le competen por constitución al Ministerio Público. Entonces nosotros no la citamos así, pero si tiene el aspecto administrativo que usted le dijo acá al doctor. Bueno, buenas tardes. A manera de comentario, no estamos con las leyes. Este problema que sucedió hace años atrás nos dejó evidenciado que nosotros tenemos una institución encargada de enviarnos agua a nuestras casas que no está lo suficientemente preparada para que nos lleve a nuestras casas un agua que sea apta para el consumo humano. Porque lo que usted presentó allí es que lo apto que debería tener el agua eran 2 ppm por millón y arrojó que había más. Entonces, queda evidenciado que si nadie hubiese puesto la denuncia o nadie hubiese visto lo que está sucediendo en el río, quizás nosotros, al día de hoy, todavía no estuviéramos bebiendo agua, porque nuestra institución, que tiene que ver con el manejo del agua, no tiene el equipo apropiado para enviarnos el agua que merecemos como ciudadanos. Muchas gracias. Sí, no solamente es
plantas estabilizadoras aquí. Eso es a nivel nacional, porque yo tuve la oportunidad de conocer esta forma. Y lo otro, lo que les puedo decir es lo siguiente: cuando yo hablé de la contaminación de agua potable, es por la atracina, pero lo que se vio originalmente no fue la atracina, fue la linaza. Así que se encontró, digamos, exacto. Y el uso de la atracina de ese tipo que acabo de decir, hay estudios de Gorga, de la Universidad de Panamá, que tiene un instituto allá, data del año 1940, ya se han hecho estudios en los pozos locales, en las minas, Mocú, Santa María, y encontraron niveles de atracina del año 1940. O sea que eso no es nuevo. Gracias. Sabemos un tema sumamente importante como todos los que están tratados aquí, ¿verdad? Pero tenemos otros expositores. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, profesor Chan, a los estudiantes y docentes de la Facultad de Derecho. Los felicito porque han venido casi todos. Le vamos a hacer entrega al profesor Chan de un certificado, lo entrega la doctora Zaira Barría. A todos, muchas gracias por su participación. Permanezcan en sus sillas si son tan amables. Vamos a dar inicio en unos minutos de una videoconferencia. A continuación, hemos tenido muchos patrocinadores que de una u otra manera han querido participar en nuestro congreso científico, en los cuales enunciaremos lo siguiente: CENACYT, Fundación Ciudad del Saber, Autoridad del Canal de Panamá, Vicerrectoría de Extensión, Ricardo Pérez, Copeduc, Melo, Subasta Ganadera, auspicia Catalac, Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles, Canagua, Indicasat, CIDETE, CIMA, Instituto de Ciencias Médicas, Mi Ambiente, Universidad del Sur de la Florida, la Embajada de Canadá, la Embajada de Chile, la Embajada de Indonesia y la Embajada del Estado de Israel. La siguiente videoconferencia lleva por título Tecnologías y avances para obtener fuentes de agua sostenible, dada por la doctora Sore Kur. Posee títulos de licenciatura en Ingeniería Ambiental e Ingeniería Química y maestría en ambas disciplinas del Instituto Tecnológico de Georgia. En Georgia Tech también realizó su investigación doctoral y postdoctoral en Ingeniería Ambiental. Al final su postdoctorado, laboró como docente en Florida State University, Panamá, y como investigadora en su Centro de Riesgos Urbanos. Es investigadora adjunta en el Indicasat
consultora para varias compañías panameñas, distribuidora de productos agrícolas y soluciones ambientales. Actualmente es profesora asistente en el Departamento de Ingeniería Ambiental de la ODTU. Su investigación se enfoca más que nada en el estudio y desarrollo de nuevas técnicas de tratamiento de aguas contaminadas. El agua es la fuerza motriz que toca la naturaleza. Leonardo da Vinci. Miles de personas han sobrevivido sin amor, pero recordemos que ninguna persona podrá sobrevivir sin agua. And today I will talk about sustainable use of groundwater to prevent agriculture. Como para el conocimiento no hay límites, ni siquiera el idioma, ¿verdad? Esta videoconferencia es dada en inglés. Para cualquier pregunta, cualquier duda, por favor, el doctor Ronald Solís con gusto se la responderá. I have finished my studies in Georgia Tech, and I have served in Panama for a while, working in UTP, and I'm affiliated with CASAT and FSU as well. It's a pleasure to be here and to be invited in this conference that I believe is very important for educating people, especially in Panama, about the water problems. My topic today is going to be a different angle of being able to use water, especially groundwater, that we actually can make use of contamination and reduce some resources that we have. That's why I call it sustainable. Let's look at the land cultivation that is spread all over the world. The table the figure that is here provides you with a knowledge of how much land under cultivation has been changed over the years. Whatever you see in red is the reduction of the land, meaning how much land we had lost in terms of percentage over all the years. And the ones that are in green is how much we have gained. When you look around, what you see is that the color of red and stones are actually more than the color of green and stones, meaning that for whatever reason, we keep losing a fertile land to be able to do agriculture. Many people link this to the contamination of the soil, or basically the water that has been used to water the plants that are grown in the agricultural soil. Therefore, it is discussed in many forums and places in the world that a way to save the agricultural land depends on saving the water resources. Another figure that you see here is the groundwater nitrite pollution. First of all, why nitrite? When you look into many of the fertilizers, you will realize that the main component of a fertilizer is a nitrite. And you also would remember from your farmer friends or from the practices all over the world that farmers were advised by many companies to use fertilizers, and it's a common practice that fertilizers are overused. When fertilizers are overused, not like the common belief, the plants don't just fertilize and you get more yield, but the fertilizer pollution is contaminating all the water sources around, and one of these water sources are the groundwaters, which are mainly used for drinking purposes, but most of the time they're used as agricultural watering water.
And that creates a problem because then we have nitrite pollution, which later on can cause blooms of unwanted organisms or reduction in oxygen in the water body, which is a huge contamination problem. Well, nitrite contamination is an emerging issue, like I told you before, but literature is lacking in its uses in irrigation and fertigation source. What do I mean with that is maybe there is a way that we can use this contaminated water, especially the one that has nitrite, to water the plants, and we might be able to reduce the contamination in the groundwater, and also we might need to use a lot less fertilizers with that procedure. This is what the project is all about. I am recommending a methodology where the groundwater well water is analyzed for its nitrite contamination, and later on we use this nitrite contaminated water to water the plants, and based on this contamination we actually could reduce the amount of fertilizers we are using based on the plant that we want to grow, and then we will have a sustainable way of watering the plants and also cleaning the groundwater. For this to actually come into life, we need to know its limitations and if it's actually really possible to do. Also, we need to analyze the effects of other contaminants that might be in the groundwater. But for today's talk, I will keep it short and I'll keep it around nitrite. What did we do in this project? You can see in this illustration down that we were thinking of the groundwater as irrigation water, which is in green, and then we are going to place that on top of the plant to water it. Then we're going to use the climate data and the soil data to understand how much of that nitrite is degraded in the soil, or it's absorbed by that matter, and how much of it will back leach with the rainwater, which we assume not to have any contamination at all. So we created a basic model that we ran, which later on we also tested with the laboratory columns. For today, I will talk to you about the potential of application of this project. As methodology, as I told you before, we needed to know first the type of soil, then the type of the plant that we need to grow, and then we also needed to know the climate that we are going to be using under those circumstances. Even though Panama has two different types of climate, this project aims to understand what will happen globally, so we use 5 different types of climate and the data gotten from the internet sources. As a methodology, we used a Hydrus one-dimensional model, which gave us the capability of modeling the soil properties and what is going to happen when we are adding our nitrite water. And we chose corn as the crop, and we gathered the data of the corn growth and how much irrigation it will be required to grow the corn from quiver software. So here you see the Hydrus one-dimensional inputs. We chose several different types of soil, which will be very familiar to you too. Even in Panama, we have so many different types of soil. If we start talking about the world, it's a global issue, and we have even more different types of soils. We have gathered the most commonly used ones for agriculture, and we estimated their porosities and hydraulic conductivities in order to make a model. Our assumptions were that the type of soil that we chose for that study
was homogeneous. We are aware that this is not really the case, but if we have data for every different type of soil, like clay or clay loam, based on the properties that a farmer can get after they open the well, they will be more or less able to use this data that we have generated. We assume that we have one-dimensional vertical flow, that we don't have dry or wet nitrogen deposition, meaning that our rainwater didn't contain any natural source. We have assumed that the temperature in the soil column and the pH will be constant as we choose. And we chose the lifetime of the plant. For now, we chose May to September for the corn. Don't really bother about the months, but the length of the plant life is important here. And then we assumed that the nitrite uptake of the plant is strictly passive, which usually is what happens in the agriculture. And then that the nitrogen generation is not happening through the plant, which if the plant dies and becomes a source of fertilizer, might be an issue, but that is very negligible compared to the fertilizer used anyway in the world. And that the water, the nitrate concentration of the groundwater that we have is 50 milligrams per liter for the beginning of the study. 50 milligrams per liter was chosen as an average nitrate contamination concentration that was on the lower side based on the global data that we have analyzed that I showed in the first slides. Let's come into the results. When we use sand, loamy sands with high hydraulic conductivities, then we were able to measure the nitrite requirements of the plant. When you see nitrite leaching here, it means that you need to add that much nitrite in order for the plant to survive. And if you compare this data with the data that we gathered of the usage of nitrite in sand and loamy sand soils with high hydraulic conductivity, you can calculate more or less that you will be, if you use this method, you will not need to use 280 kilograms of nitrite per hectare per year. Basically, that is the amount of resources that you're saving in terms of nitrite in that type of soil if you use this methodology. The same thing was done for sand loamy sand soils with high hydraulic conductivities that have very low hydraulic conductivity because of the water pressure and plant uptake stress. And with this, you can gain up to 320 kilograms of nitrite per hectare per year. Similarly, whenever you have silty loam and you have excess water pressure and plant uptake stress, then what you have here is up to 415 kilograms of nitrite gain per hectare per year. When you have less transpiration and higher leaching, then your gain decreases to 200 kilograms of nitrite per hectare per year. Well, after looking into so many different data, remember I kept saying high hydraulic conductivity, but the parameters were slightly different for different types of soil. The overall conclusions are, even if you use 50 milligrams per liter of nitrite, in the very minimum, you are gaining $150 per hectare per year of profit just by using the contaminated groundwater. These data, the numbers were obtained based on the fertilizer costs of nitrite. So at the end, very high and very low permeable soils are very susceptible to nitrate leach. That's what we have observed.
and fluvisol, silticlanolone, variable nitrite leaching, meaning that those type of soils will prevent the groundwater from further contaminating, which are the soils that are mainly used for corn production as well. Loamy-sand soil uses the nitrogen very efficiently, meaning that it provides the easiest way for the plant to get the nitrogen out. Of course, this work is not done, and what needs to be done further is determining the organic matter and densification rates per area to be more accurate if we really want to estimate how much money or how much nitrogen somebody will gain with this. We also need to determine how much nitrite might come from the organic matter. If that is the case in the soil, we need to estimate the erosion and runoff, if those are the cases in the agricultural area. And if the aquifers underneath the agricultural area are heterogeneous or have other contamination sources. And also, if we want to do this study with a different plant, we need to do the daily nitrogen uptake rates of the plants and place it in the model. However, the overall message that I want to give here is that yes, you can use your contaminated groundwater to water your plants and use less fertilizers. With this approach, your plant will still be getting enough fertilizer, but you will be using less. Of course, if you choose to use, hence you will be protecting your groundwater that is underneath your agricultural area, and meanwhile you will have a profit that will reach you. Here are my references that you might want to check further, and I want to thank El Sistema Nacional de Investigación for supporting me throughout the time that I'm in Panama with all my ideas and projects, and the student here that contributed to run the models is Guraya Hatikolo. Thank you very much for listening to me, and I'm open to any questions that you might have, and I'll be very glad to answer your emails, and my email is presented here. Thank you very much. Question? Question? Wait. No? Where's she coming from? Permanezcan en sus puestos si son tan amables, por favor, mantengan los celulares en silencio. Okay. En breve daremos inicio a la última conferencia por el día de hoy. La conferencia previa era para agronomía, realmente hablando. La que habló era una turca, estaba hablando del nitrato como fertilizante y la contaminación por los fósforos.
Enfrente hay una Muy bueno. Hay que anotar.
Doctor Ronel Solís, doctor en Derecho y de Negocio Internacional por la Universidad de Economía de Nagoya en Japón, coordinador de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas del Centro Regional Universitario de Azuero, presidente de la Cruz Roja Panameña Comité de las Tablas, investigador de la ONG Water en sede en Losema, Suiza, y del Instituto de Ciencias Médicas, ganador del primer lugar de concurso de ensayos de la Academia Diplomática sobre Recursos Hídricos en el 2007. Tema de su conferencia: Derecho del agua, la necesidad de una verdadera autoridad de aguas en Panamá. Muy buenas tardes, muy respetada señora subdirectora aquí presente, queridos colegas profesores aquí también presentes, por supuesto, lo más valioso de nuestra facultad y de nuestro centro, que son nuestros estudiantes, tanto del centro de Azuero como de la extensión universitaria de OCU, por siempre lo más bello. Siempre lo digo. El tema que me corresponde desarrollar aquí viene siendo derecho de aguas, la necesidad de una verdadera autoridad de aguas en Panamá. Esto le va a parecer muy en blanco y negro, muy sobrio, muy seco, por decirlo así, porque es la realidad que tenemos aquí. Ustedes van a querer escuchar, el agua, todos tenemos derecho al agua. Sí, lo que pasa es que el derecho al agua es un derecho humano reconocido tal vez desde 2010, ¿no? Y porque existen tratados internacionales que hablan del derecho al agua, sin embargo está muy limitado, muy parco. Prácticamente es llevar agua potable al ser humano y el derecho del ser humano a la sanidad, al saneamiento, pues. Entonces no aterriza adecuadamente en el derecho interno. Constituciones en el mundo como la de Bolivia sí reconoce el derecho al agua como
un derecho esencial del ser humano, Bolivia, y eso es una constitución de 2008. Sin embargo, nosotros aquí lo que tenemos es esto, ¿ok? Pero vamos a poner un poco más de vida a esto, espero, en las próximas presentaciones. El derecho de aguas está compuesto por todas aquellas disposiciones que de un modo u otro gobiernan los diversos aspectos de la gestión de aguas, tales como conservación, uso, administración, control de los efectos perjudiciales causados por ella, la contaminación. El agua es un recurso natural básico para todos los países y es por eso que las teorías más recientes y las prácticas llevadas a cabo por los estados tienden a tratar esa materia desde un punto de vista integral. Sin embargo, este punto de vista integral, esta definición que me pareció la más completa de tantos autores que he podido estudiar, no escapa a lo siguiente, es que el derecho de agua es se encuentra dentro de la esfera del derecho administrativo, del derecho público, por razones que vamos a ver aquí después, ¿sí? Una cosa es derecho de aguas, que vamos a ver aquí, y la otra que hemos mencionado aquí es el derecho humano al agua. Son cosas diferentes, Entre los aspectos generales tenemos que una disciplina relacionada con otras, como el derecho civil, comercial, tributario, internacional, penal, constitucional, agrario y minero. Y por supuesto sus antecedentes están en el derecho civil. La mayor parte del público aquí presente ha estudiado derecho romano y son especialistas en derecho romano. Eso no hay duda de eso, ¿ok? Entonces ustedes comprenderán que antes del derecho romano existía lo que es el usufructo de las corrientes de agua, ¿ok? Existía el usufructo. Sin embargo, ese derecho a usufructo no significaba, o mejor dicho, era totalmente independiente al derecho de propiedad. Ustedes saben que el derecho de propiedad, por supuesto, como ustedes muy bien estudiaron, no se dio en el derecho romano. La propiedad era perteneciente a la república, ¿verdad? Solamente para recordar unos términos que ustedes manejan más que yo, porque ustedes tienen su memoria mucho más fresca en materia de derecho romano, por supuesto, ¿no? Bien, en todo el conjunto de derechos de agua viene siendo los derechos de uso y aprovechamiento requieren aprobación por el Estado. Esos son aspectos generales. Requieren aprobación por el Estado. No sé, pero si no la pueden leer, yo la leo acá mismo. Regula responsabilidades por incumplimiento o daño a cuerpos de aguas, el Estado. Y su reclamación de agua se hace ante instancias administrativas o jurisdiccionales que se someten a la jurisdicción. Es importante aquí establecer que básicamente el derecho de aguas es de derecho administrativo porque el derecho administrativo regula la administración y la gestión del mismo recurso y tiene base en obligaciones positivas previstas en la Constitución. Ok, las aguas, para que sepan, bueno, el profesor Isaac Chan previamente lo había mencionado, las aguas forman parte del dominio público. Eso está en el artículo 257 y 258 del Código de la Constitución Política y por supuesto en el artículo 2 de la Ley 35 de 1966 que regula lo que viene siendo las servidumbres de agua, ¿ok? Y entonces aquí tenemos todo lo que comprende el dominio público del agua y por supuesto las aguas comprendidas entre el territorio nacional, continental e insular, las que están en el subsuelo, plataforma continental submarina, el mar territorial y el espacio aéreo de la República, por supuesto, también es de dominio público. Espacio aéreo, las nubes, sí, es que estamos hablando de que el agua en cualquier estado que se encuentre, me refiero a estado físico, químico, no sé, estado físico, gaseoso, sólido, ¿no? Líquido, en esos tres estados pertenece al estado, donde sea que se encuentre y se sea en las nubes, ¿sí? El vapor de agua que por aquí sentimos mucho todos los días, bueno, eso pertenece al estado, es dominio del estado, ¿ok? Por ley, ¿sí? Entonces, se trata de una ordenación del dominio integrado por todas aquellas aguas que componen el ciclo hidrológico, artículo 81 de la Ley 41 de 1998, que dice que el agua es un bien de dominio público en todos sus estados. Su aprovechamiento y uso está sometido al interés público y general. Las disposiciones que cubren el uso de las aguas para fines domésticos y de salud pública, agrícola y pecuaria, industrial y cualquier otra actividad son de orden público e interés social, de acuerdo al artículo 1 y 3 de la Ley 35 de 1966. Esto es derecho de aguas, no estoy... Y por su naturaleza, por supuesto, corresponde al Estado la conservación, administración y control de los recursos hídricos
Y por supuesto, no podemos olvidar nuestra constitución política, que el artículo 118, cuyo artículo 118 establece que es deber fundamental del Estado garantizar que la población viva en un ambiente sano y libre de contaminación, en donde el aire, el agua y los alimentos satisfagan los requerimientos del desarrollo adecuado de la vida humana. ¿Ok? Ustedes han visto que aquí se dice el agua es un derecho humano en esta constitución. No. Dentro de estudios realizados, uno de estos autores que tengo por allí arriba de la mesa, mi autora favorita se llama Vandana Shiva, nos dice lo siguiente, y es que el agua, si el agua se reconoce como derecho humano, el agua no puede venderse. ¿Ok? Entonces, por eso las legislaciones, tanto en la esfera internacional como en las esferas internas, son muy tímidas en hacer ese reconocimiento del agua como derecho humano. ¿Ok? Nosotros aquí, lo que tenemos en Panamá son simplemente derecho de aguas. Lo reconocemos como derecho humano porque Panamá, de acuerdo al artículo 4 de la Constitución, reconoce los tratados internacionales. ¿Ok? Y uno de ellos, que no es vinculante, reconoce, o mejor dicho, define el derecho al agua, pero de acuerdo a la satisfacción de sanidad que tiene con respecto al ser humano. Ya, pare de contar. Entonces no está desarrollado todavía, porque hay intereses en contra para que ese derecho humano al agua se desarrolle. ¿Okay? Lo que tenemos es aquí, que ha estado en nuestro código penal, en nuestro código administrativo, en nuestro código, en nuestras leyes civiles, por supuesto todo que derivan de lo que es derecho romano, que más adelante vamos a ver otros puntos. El uso de agua está regulado por el decreto 35 de 1966. Aquí tengo toda la legislación, y la ley ambiental viene siendo la ley 41 de 1998, modificada después por la ley 8 de 2015. Y por supuesto está 2013, que adopta el decreto ejecutivo 480-2013, que adopta la política nacional de los recursos hídricos. En cuanto al manejo y protección de cuencas, la ley 44 de 2002 aprueba el régimen administrativo para el manejo, protección y conservación de las cuencas hidrográficas. Todo esto está dentro del ámbito de la esfera gubernamental, ¿ok? Siempre. En cuanto a la prestación del servicio de suministro, el decreto ley 2 de 1937 establece marco regulatorio institucional de servicio de agua potable y alcantarillado, ¿no? Y entonces tenemos una ley 2001 que reorganiza y moderniza el IDAN. Y tenemos otras prestaciones de servicio y, por supuesto, calidad y saneamiento, la ley 66 de 1947, es el Código Sanitario. O sea, observen la fecha, 1947. Nosotros en legislación sanitaria todavía enseñamos ese código. Existe un proyecto que nunca se ha materializado, ¿sí? Que regule nuevamente lo que viene siendo lo que es sanidad. Entonces está estancado. Pues. No sé cuáles son los intereses para seguir manteniendo un código sanitario tan viejo cuando hay tanta evolución en la tecnología, pues, para tratar el agua. Los acueductos rurales, pues, están regulados por el decreto ejecutivo 1839 de 2014, y tenemos, por supuesto, la protección de recursos hídricos en el territorio comarcal, la ley 11 de 2012. Sin embargo, vamos a pasar a lo siguiente. Todo esto que acabamos de ver aquí viene siendo el derecho de aguas en Panamá. Repito, derecho de aguas. Derecho humano al agua solamente en tratados, y todavía para nosotros es un sueño. ¿Sí? Ahora vamos a ver otro aspecto que algunos de mis estudiantes aquí ya han observado, creo que es lo de segundo año, no estoy, creo que sí, uno de segundo año, y algunos visitantes de Nicaragua, que viene siendo lo que es la necesidad de una autoridad, verdadera autoridad de aguas en Panamá. Tenemos que tratar brevemente lo que viene siendo cómo nosotros tratamos el agua y por qué nosotros somos tan apáticos
a lo que viene siendo la regulación del agua y nuestra relación con el medio ambiente. La tendencia, bueno, otro vamos a ver aquí. Bien, agua de todos y para todos, cultura de agua. Las culturas de agua y no la naturaleza son las que producen escasez o abundancia. Las culturas que desperdician el agua o destruyen la frágil red de ciclo de agua causan escasez incluso en condiciones de abundancia. Aquellas que ahorran cada gota pueden generar abundancia a partir de la escasez. Esa es mi escritora favorita, Vandana Shiva, una activista hindú que ha escrito más de 50 libros. La crisis hídrica, por supuesto, tenemos que ver que es global. Panamá no es la única que está afectada por ello. Aquí tenemos una imagen en la que recordamos dos provincias unidas ante un problema, ante la contaminación del río La Vía, solamente para refrescar nuestras memorias. Nosotros en Panamá, debido a la crisis hídrica que tuvimos hace unos años, que nos afectó terriblemente, incluso se agravó con lo de la tracina, creó el gobierno anterior lo que viene siendo el Plan Nacional de Seguridad Hídrica 2015-2050, Agua para Todos hacia una mejor gobernabilidad. Entonces tiene 5 metas: la del acceso universal a la calidad de agua, agua para el crecimiento socioeconómico inclusivo, la gestión preventiva de los riesgos relacionados con el agua y las cuencas hidrográficas saludables, más también la sostenibilidad hídrica, ¿ok? Sin embargo, por supuesto, este Plan Nacional de Seguridad Hídrica involucra la participación de diferentes instituciones para que tenga lugar a ello. Entonces, lo que nosotros queremos promover a través de esta presentación es lo siguiente, y es que observemos la institucionalidad del recurso hídrico aquí en Panamá. Observen. Uso del agua, aporte institucional del agua en la gestión, instituciones. Para el consumo humano, si queremos garantizar la disposición en calidad y cantidad adecuada de agua para el consumo humano, las instituciones que intervienen son IDAN, MINSA, Mi Ambiente, ASEP, MIBI. Si queremos ver producción de alimentos, las entidades instituciones que intervienen son MIDA, Mi Ambiente, ARAP. Producción de bienes para impulsar el desarrollo nacional, las instituciones que intervienen son MISI, Ministerio de Comercio, Industrias y Medio Ambiente. Si queremos producción de energía y navegación, las instituciones que intervienen son ACP, ACEP, ETESA, Medio Ambiente. Si queremos recreación y turismo, Autoridad de Turismo, Medio Ambiente, entonces. Y cuando queremos sostenibilidad ecológica, las entidades son Medio Ambiente, ANP, ARAP, Autoridad de Turismo. Cuando hablamos de vulnerabilidad y riesgo, tenemos SINAPRO, el MIDA y Medio Ambiente. Entonces, ¿por qué hago mención de tanta diversidad de instituciones? Porque lo que nosotros queremos manifestar es la siguiente. En vez de tener 20.000 instituciones regulando el agua, ¿por qué no podemos tener una sola que haga todo este papel? Una verdadera autoridad de agua. O sea, no estamos hablando de equidad, la equidad solamente la distribuye. Queremos es una sola entidad que coordine todos estos esfuerzos, porque es que el agua es un recurso humano extremadamente valioso, ¿no? Mientras lo reconocemos como derecho humano, pues. Pero la cuestión es que necesitamos de una sola coordinación, no de 20.000 decisiones que regulan en agua en diferentes formas. Entonces, de la misma forma, como nosotros tratamos así de una forma dispersa todo esto, entonces nunca vamos a tener una verdadera autoridad de aguas y nunca pues vamos a proteger este recurso como debemos protegerlo. Demasiado, como se dice por ahí, ¿cómo es? Demasiado cacique y poco indio. Una frase que se utiliza por ahí, ¿sí? Demasiado cacique y poco indio. Tenemos demasiados caciques, demasiados, ¿ok? Pero ninguno que haga una sola función que abarque todo, ¿ok? Entonces, pero tenemos ejemplos en el mundo, como viene siendo la autoridad del Valle de Tennessee. Resulta lo siguiente, esta autoridad del Valle de Tennessee equivaldría a esa entidad, aquí hágase cuenta, el IDAN de allá, pero va va bastante más allá. Esta autoridad del Valle de Tennessee se basó en la autoridad del Canal de Panamá cuando estaba en manos de la administración estadounidense. Lo que pasa es que la mejor entidad que administra el agua aquí en Panamá se dio durante la zona del canal y también la heredamos los panameños, ¿ok? Esa estructura fue la que utilizaron para esta autoridad del Valle de Tennessee. Ellos proveen de agua, electricidad a más de 9 millones de personas en 5 diferentes estados dentro de Estados Unidos. Pero ellos tienen unas metas que van más allá del agua. Por ejemplo,
La número 2, la meta número 2 de esta autoridad es el mejoramiento de la calidad del aire. Es que si nosotros tenemos mala calidad del aire, malamente podemos hablar de una buena calidad de agua, ¿ok? Entonces nosotros concentramos en el agua como un elemento solo, ¿no? Recuerden, nosotros aquí en Panamá no vemos, bueno, el mundo, no vemos el agua como fuente de vida, sencillamente vemos el agua como un recurso. Por eso embalsan los ríos, por eso hacen represas, porque la verdad es que no nos interesa la vida que está allí. Un río vivo es un río que tiene vida en él, ¿ok? Pero nosotros no hacemos eso, queremos es el agua. Si total, cuando sale el agua del grifo, no tiene ningún pez adentro, ¿verdad? Entonces estamos rechazando pues a toda la vida acuática que hacen que estos ríos tengan vida. Entonces, también a un lado de ello tenemos la política exterior y privatización. Esas otras razones que ha trazado el reconocimiento del derecho humano al agua. ¿Por qué? Porque existen entidades gubernamentales internacionales que están en contra de ello, como la OMC, Banco Mundial, ¿sí? Entonces, para que recordemos un poco los estudios de derecho romano, por ley de la naturaleza, estas cosas son comunes a la humanidad: el aire, el agua corriente, el mar y en consecuencia la costa. Eso es Instituta de Justiniano. Si se dan cuenta, las costas aquí en Panamá no tienen dueño. Me refiero a la arena, ¿no? Porque usted ya no puede llegar a ciertas costas, ¿cierto? Pero las costas no tienen dueño. Bueno, el Estado es de dominio público, ¿sí? Existe una política exterior muy fuerte que favorezca la privatización de estas entidades que se encargan de prestar servicio público de distribuir el agua, ¿ok? Entonces siempre hay como una campaña en contra de entidades como el Irán. No sirve, no funciona, o sea, una campaña extremadamente excesiva, ¿sí? Es porque precisamente obedece también a una política de afuera que quiere que se privatice todo esto. Bien, entonces para ello tenemos dos aspectos importantes que debo mencionar. Una es la diplomacia comercial y la otra diplomacia del agua, que son, como dice, las barreras por medio de las cuales nosotros evitamos o ayudamos a un mejor tratamiento de lo que viene siendo la consideración de nuestras aguas. Derecho, diplomacia comercial, un término nuevo también. ¿En qué consiste? La diplomacia comercial viene siendo, la globalización no la podemos impedir, ¿ok? Ya existió anteriormente, ya había existido, solamente que ahora se llama globalización, pues. La diplomacia comercial, ¿qué es lo que viene siendo? Cuando nosotros tenemos nuestras casas, tenemos unas ventanas, a nosotros nos encanta que entre aire fresco, ¿cierto? Por supuesto que no. Sin embargo, no queremos que entren los bichos. Los bichos son terribles, pues. Entonces nosotros colocamos mallas para que los bichos no entren, ¿cierto? Entonces, la diplomacia comercial viene siendo esa malla a través de la cual el gobierno filtra lo que viene de afuera y selecciona para nuestro país lo que es mejor para nuestro país. Solamente que últimamente esa malla está agujereada. Pero eso es lo que viene siendo la diplomacia comercial. El otro término viene siendo la diplomacia del agua, que es demasiado reciente, muy, pero muy nuevo, y que nuestro director trató en el día de ayer, y usted va a resumir brevemente aquí. La diplomacia del agua viene siendo esto. Para la diplomacia nosotros ahorita no siempre estamos hablando de escasez del agua, escasez del agua. Es que sí, es una mentira, sí es cierto. Pero para la diplomacia del agua no hay tal escasez. ¿Por qué? Porque la diplomacia del agua involucra traer tecnología de afuera o de aquí dentro que se produzca y distribuirla de forma tal que a nadie le falte agua. Esa es la diplomacia del agua, que no solamente es resolver conflictos entre estados, no. También es negociar para que mi país se desarrolle y aproveche mejor el recurso hídrico. Esa desalinización que mencionó la profesora Brenda viene siendo diplomacia del agua, porque está trayendo una tecnología que no estaba aquí antes y que sencillamente nos beneficia a todos, ¿ok? Eso viene siendo eso. Aquí tenemos cómo tratamos nosotros al agua, viene siendo así. Nosotros tratamos mal nuestros recursos hídricos en nuestro ambiente debido a lo siguiente. También es gran parte a nuestra forma de pensar, que viene siendo basada en la filosofía judeocristiana. Miren, el libro de Génesis nos dice: entonces dijo, ahora hagamos al hombre, se parecerá a nosotros y tendrá poder sobre los peces, las aves, los animales domésticos y los salvajes,
y sobre lo que se arrastra por el suelo. Esto viene siendo la mejor expresión de lo que viene siendo la teoría antropocéntrica, que viene siendo cómo nosotros nos creemos centro de toda la creación y debido a ello pues no le prestamos respeto, no le damos respeto a lo demás que nos rodea y sencillamente nos hemos apoderado de ellos, no de una forma apropiada, por supuesto, ¿no? Y por supuesto nunca vemos a los ríos, manantiales y lagos como fuentes de agua, sino como, o sea, no lo vemos como fuentes de agua y no como fuentes de vida. Principalmente por eso. Este viene siendo la imagen de Playa Las Comadres. Derecho a contaminar, antes de que salga la paletita por allí, resulta que, observen esto no se menciona nunca, porque nunca lo consideramos, pues. ¿Qué resulta? Cuando nosotros nos bañamos, cuando nosotros usamos el baño, cuando nosotros nos lavamos las manos, el agua fluye, se va, ¿cierto? No nos interesa dónde estamos contaminando, ¿ok? Y nadie se interesa por reciclar o reutilizar nuevamente esa agua, o por lo menos regresarla al ambiente de una forma que no nos afecta a todos. Total, somos parte del ambiente, ¿por qué lo estamos destruyendo? ¿No? Y entonces ahí está establecido lo que viene siendo el derecho a contaminar. Si esto es un toque de literatura, a mí me encanta leer bastante. Este es Milan Kundera, que habla de los tubos de canalización. Él habla de las cañerías como una Venecia de desechos. La verdad utiliza una palabra más fuerte, pero se explica esta cañería como de la Venecia de desechos, que finalmente pues termina de destruir algo. No nos interesa lo que pase con ellos, no nos interesa, principalmente lo que viene siendo el desinterés. Arcata es una comunidad en Estados Unidos, y yo siempre lo utilizo de ejemplo, porque es una comunidad como el tamaño de Chitré, y ¿qué pasa? Allá, toda la población está metida en lo que viene siendo reciclaje de agua. O sea, cuando usted va al baño, el agua se va, pasa por una cantidad de estanques, de forma tal que al final del último estanque, ya el agua es potable. Ya el agua es potable. ¿Ok? Sí. Y entonces resulta que ha traído visitantes de todo ese país, Estados Unidos, porque se ha convertido en un mirador de aves, ¿cómo decirlo así? Paraje para que atrae que toman fotos a aves. La cuestión es que es una belleza. ¿Ok? Cada estanque, pues, tiene el nombre de la persona que donó el estanque, que han sido nombres de profesores de la universidad de por ahí. ¿Ok? Entonces, pues, las culturas de agua son las que destruyen, así como nosotros tenemos los carnavales, que botamos el agua a tutiplén, no entiendo por qué, y nos gusta hacerlo, no nos interesa, no tenemos que tomar un poco más de conciencia, pero son los valores los que sencillamente hacen que tengamos escasez o abundancia. Entonces, una verdadera democracia del agua reconoce esto. El agua es un regalo de naturaleza, el agua es esencial para la vida. Estos términos parece que son sencillos, parece que son abiertos, pero es que si son tan sencillos, ¿por qué no los respetamos? Hay que volver a hacer énfasis en ello una y otra vez. Bueno, la vida se encuentra estrechamente vinculada al agua, parece que hay que hacer más énfasis. El agua con fin de subsistencia debe ser gratis. El agua es limitada y puede acabarse de acuerdo a la situación actual. Recuerden, de acuerdo a la diplomacia del agua, ya entonces no estamos hablando limitada, sino que con la tecnología nosotros desarrollamos unos medios para sacar agua del aire, ¿no? El agua debe preservarse, sin duda alguna, y el agua es un bien comunal. Nadie tiene derecho a destruir, y el agua, por supuesto, viene siendo insustituible. Aquí sí. Entonces tenemos el claro ejemplo pues, de que ya vimos la institucionalidad. Reiteramos eso, una sola autoridad, verdadera autoridad de aguas. El plan de intensividad hídrica del gobierno anterior es bueno, sin embargo no está completo, no es perfecto, pero depende de nosotros pues mejorarlo, ¿sí? Ahora ellos establecen ciertas políticas que son muy buenas, sin embargo la educación no ha llegado a todo el mundo, y entonces no todo el mundo conoce el plan de seguridad hídrica. Ustedes no sabían que estamos en la cuenca número 128, ¿sabían? No, nuestro país está dividido en cuencas, ¿no? Quiere decir que no tienen recursos humanos para dar a conocer ese plan de seguridad hídrica. Entonces nosotros tenemos que utilizar esta clase de ambiente académico para poder que ese conocimiento se esparza, ¿ok? Y de alguna forma pues escalar. Dentro de esa institucionalidad de agua que ustedes vieron hace un rato, la Universidad de Panamá y el Ministerio de Educación formaban parte de él. Entonces es nuestro deseo que nuestra universidad y que el Ministerio de Educación
formen parte de ese plan de seguridad hídrica, porque finalmente somos nosotros los agentes multiplicadores. No me refiero a los docentes, sino también a nuestros estudiantes, y finalmente nosotros hacemos esa transformación en la sociedad que tanto queremos y finalmente vivimos en ella. ¿Ok? Entonces, muchas gracias por el día de hoy. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias, doctor Noel, por su valiosa participación. En este momento, la profesora, la subdirectora de nuestro Centro Regional Universitario le va a hacer entrega de un reconocimiento. La profesora Luz Laudel. ¿Hay estudiantes de Ocoaqui? Permanente. Profesora, para que le dé clausura a la conferencia del día de hoy, por favor se les agradece que permanezcan en sus puestos. Se les va a dar un cariñito a los que permanecen en sus puestos. Primero que nada agradecer la participación de todos los estudiantes, docentes. Verdaderamente es importante que todos estén aprovechando las valiosas presentaciones que se están dando en este congreso. Me siento muy contenta porque siempre la Facultad de Derecho innova, ¿no? Siempre ustedes están como a la vanguardia de todas las cosas que se hacen en la universidad y eso es importante. Las presentaciones del día de hoy verdaderamente han sido muy interesantes. Los felicito, profe, al igual que a los profesores anteriores. A veces pues no hay el suficiente tiempo, ¿verdad?, para hacer preguntas y para nosotros poder quizás profundizar en algunos aspectos que pueden ser muy importantes. También pedirles o solicitarles que nos acompañen en la tarde de hoy a la última presentación del día que va a estar llevada a cabo por unos profesores españoles y va a ser en el A1, quienes van a hablar un poco acerca de los seguros, de la importancia de los consorcios de seguros para los asuntos de cuestiones naturales, desastres naturales. Así es que les invitamos a participar de 5:30 a 7 de la noche en el A1 y felicitarlos y nuevamente reconocer ese valor agregado que le están dando ustedes a este congreso y pedirles, solicitarles que sigan participando hasta el día viernes, que es cuando tenemos la clausura. Muchas gracias a todos y todas.